Durante siglos, una cuestión envuelta en silencio ha dividido más al cristianismo de lo que muchos imaginan. ¿Es correcto adorar a María? Para algunos es la Madre del Salvador, digna de honra y devoción. Para otros, cualquier adoración que no se dirija exclusivamente a Dios es inaceptable, casi peligrosa. Pero, ¿y si la verdadera respuesta a este enigma no estuviera donde la mayoría busca? En este video, desvelaremos lo que las Escrituras realmente revelan, lo que la historia eclesiástica oculta entre líneas, y por qué este tema aún provoca tensiones tan profundas entre católicos y evangélicos. Si deseas comprender de una vez por todas la verdad detrás de esta antigua disputa, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo este video. Lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu visión sobre María, e incluso tu conexión con Dios. Mayo. Para muchas ramas del cristianismo, este mes adquiere un significado especial, un tiempo impregnado de una presencia silenciosa pero poderosa. María, Madre de Jesús. En la liturgia católica, mayo es el mes mariano, marcado por procesiones, coronaciones, novenas y rezos del rosario. Esta devoción hunde sus raíces en la Edad Media, cuando el florecimiento de la primavera en el hemisferio norte se asoció con pureza, fertilidad y maternidad. Estas imágenes, casi místicas, se fusionaron con la figura de María, y así nació una tradición que con el tiempo se consolidó. Para los católicos romanos no se trata solo de un rito antiguo, sino de una manifestación espiritual viva, reconocida oficialmente por los papas y profundamente arraigada en la fe popular, donde María actúa como intercesora celestial y modelo de santidad. En otras corrientes del cristianismo, sin embargo, la figura de María es vista desde otro ángulo. El protestantismo la honra como Madre de Jesús, pero rechaza cualquier tipo de veneración. No hay liturgias dedicadas ni un mes especial en su nombre. Incluso reformadores como Martín Lutero, aunque mostraron respeto, negaron cualquier culto a María. En contraste, los cristianos ortodoxos mantienen una veneración solemne hacia la Theotokos, la portadora de Dios. Y aunque mayo no tiene un lugar exclusivo, su calendario está repleto de festividades dedicadas a ella, destacando la dormición de María, un momento místico y sagrado. Fuera del cristianismo, la figura de María también despierta fascinación. En el Islam es conocida como Maryam y ocupa un lugar único. Es la única mujer mencionada por su nombre en el Corán y una sura entera le está dedicada. Para los musulmanes, su virginidad y el nacimiento milagroso de Jesús, a quien consideran un profeta, no el Hijo de Dios, son verdades irrefutables. Sin embargo, a diferencia de las prácticas católicas, el Islam no consagra meses específicos a celebraciones marianas, pues su estructura religiosa obedece a otro calendario sagrado y a prioridades litúrgicas distintas. Aún así, un enigma persiste. ¿Cómo es que la figura de María logra trascender hasta donde no se esperaría? En diversas culturas populares, incluso más allá de la fe institucionalizada, María permanece viva, envuelta en un manto de veneración ancestral. En países de América Latina, especialmente en el Brasil profundo, en regiones rurales y en comunidades afrodescendientes, su imagen se entrelaza con fuerzas protectoras. A veces, toma el rostro de Yemanjá, diosa de las aguas en el sincretismo afro-brasileño. Aunque la teología oficial no legitime estas fusiones, son pruebas vivas de cómo María se ha vuelto universal, cruzando las fronteras del dogma, del tiempo y de la geografía. La devoción mariana en mayo se manifiesta en rituales que despiertan ecos de lo sagrado. Una de las más simbólicas es la coronación de Nuestra Señora. Niños y jóvenes, en actos solemnes, colocan coronas de flores sobre su imagen, reconociendo su realeza espiritual. También resuenan las letanías marianas y los rosarios luminosos, ceremonias colectivas que envuelven a comunidades enteras en un manto de oración y misterio.
Se evocan episodios de la vida de la Virgen, pero más que historia, son portales para una experiencia espiritual profunda. María no es solo una figura de fe, es madre, consuelo, intercesora, y para muchos, una presencia firme ante la oscuridad de la existencia. Así Mayo se convierte en un umbral, un tiempo reservado para reconectar con el enigma que rodea a esta mujer. Aunque su voz apenas se oye en las escrituras, su silencio habla, grita, clama a los corazones sedientos de pureza, fe y valor. Para entender por qué María ocupa un lugar tan insondable en la devoción cristiana, es necesario volver al instante en que lo divino tocó su historia. Antes de portar en su vientre al Hijo de Dios, ya había en ella una preparación secreta, una profecía viva a punto de revelarse. La escena se ubica en Nazaret, una aldea insignificante de Galilea, ignorada por el mundo, pero elegida por el cielo. Fue allí donde el ángel Gabriel descendió con una de las proclamaciones más desconcertantes jamás dirigidas a un ser humano. Frente a él, una muchacha aún adolescente recibe palabras que trastornan el curso de la historia. Salve muy favorecida, el Señor está contigo. Lucas 1:28. María, turbada, no comprendía cómo un mensajero celestial podía saludarla con semejante reverencia. Pero esa elección no fue al azar. En ella, en su linaje, ya dormía la promesa de redención. Aunque la atribución legal recaía sobre José, los indicios invisibles señalan que María también pertenecía a la antigua casa de David. Así se cumple la profecía que anunciaba que el Salvador brotaría de la raíz de Jesé. Sin embargo, más allá de su linaje, fue la pureza de su corazón, humilde, abierto y silenciosamente dispuesto, lo que preparó el terreno sagrado para el cumplimiento del plan divino. María era aquella joven capaz de oír lo que el mundo no escutaba, de discernir sin ver y de aceptar sin comprender del todo. Gabriel, el mismo ángel que una vez descifró visiones a Daniel en los tiempos antiguos, surgió nuevamente, pero esta vez con un anuncio que traspasaba los velos de lo visible: la encarnación. Un misterio más profundo que cualquier revelación apocalíptica. Le reveló a María que, siendo virgen, concebiría un hijo, un niño que sería llamado Hijo del Altísimo. Su grandeza no tendría medida, su reino jamás tendría fin. La joven, aun ante el asombro, no mostró incredulidad, sino una búsqueda sincera. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Lucas 1:34. No cuestionó el poder, interrogó el proceso. Entonces, Gabriel abrió el velo entre los mundos. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1:35. Una frase envuelta en ecos antiguos, la misma que describía la gloria de Dios reposando sobre el tabernáculo. Ahora, esa sombra divina no cubriría un templo hecho por manos humanas, sino el cuerpo vivo de una mujer. María se convertía en el nuevo tabernáculo, el lugar elegido donde Dios habitaría entre los hombres, ya no en piedra, sino en carne. El milagro de la encarnación comenzaba a gestarse en lo oculto, en lo íntimo, en lo eterno. Frente al abismo del llamado y la certeza de que nada volvería a ser igual, María pronunció una frase que atravesaría los siglos como un faro de fe. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. En ese instante, se transformó en la primera discípula de Cristo, antes incluso de su nacimiento. Su entrega no fue una rendición, sino una afirmación poderosa, una aceptación activa que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Lo más asombroso es que Dios no impuso su voluntad, sino que propuso un pacto. La encarnación aguardaba una respuesta humana, y fue la fe silenciosa de María la que abrió la puerta por la cual el Mesías entró en el mundo. Ese momento marcó el inicio visible del plan redentor. Desde entonces, la historia ya no sería contada en promesas, sino escrita con nombres, fechas y lugares reales. Al concebir a Jesús,
María no solo albergaba a un hijo, sino que llevaba en su vientre la promesa viva hecha a Abraham, a David y a los profetas. El Verbo había descendido, y ahora habitaba entre nosotros. Todo comenzaba no con reyes ni profetas, sino con una joven silenciosa que se atrevió a decir sí. Sin embargo, ese viaje de fe no sería recorrido en soledad. Una inquietud profunda la movía, un llamado ardiente, una urgencia grabada en el alma, y esa fuerza la impulsaría hacia las montañas de Judea. Apenas se desvaneció la presencia angelical, María partió apresuradamente, como quien lleva un secreto que debe compartirse antes de que el corazón estalle. Su destino, la casa de Zacarías. Allí vivía Isabel, su parienta, también tocada por lo inexplicable. Considerada estéril, ahora llevaba en su vientre a aquel que anunciaría la llegada del Mesías. Cuando María cruza el umbral y saluda a Isabel, algo invisible se quiebra en el aire. El bebé de Isabel salta en su interior, como si reconociera la cercanía de la promesa viva. En ese instante, Isabel es llena del Espíritu Santo y exclama, como si hablara por todos los cielos: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». Lucas 1:42. Ella lo sabía. Sin que María dijera una sola palabra, Isabel percibía que lo divino se estaba moviendo en aquel encuentro. 2 mujeres, 2 vientres, 2 milagros. Pero más que hijos, gestaban destinos. Allí no había casualidad, había cumplimiento. Y es en ese instante de revelación que María deja escapar un cántico que atravesaría los siglos, el Magnificat. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1:46. Pero este cántico no es solo un himno de alabanza, es una proclamación profética. Es la voz de una mujer que ve lo invisible y anuncia lo inaudito. María entona los versos con la fuerza de los antiguos profetas, revelando a un Dios que invierte los tronos, que derriba a los poderosos y exalta a los que no tienen nombre. Cada palabra de su canto resuena como una ola sobre la eternidad. Habla de la fidelidad a Abraham, de la misericordia que no tiene fin, de la justicia que nunca duerme. María sabe que no es protagonista, sino instrumento, y al mismo tiempo reconoce su pequeñez con asombrosa lucidez, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Lucas 1:48. No hay vanagloria, solo reverencia. Ella habla como quien ha sido tocada por lo infinito, pero permanece anclada a la tierra del mundo. El Magnificat lleva ecos de otros cánticos sagrados, el de Ana, madre de Samuel, el de Débora, la jueza. Mujeres que, en medio de una estructura patriarcal, se convirtieron en canales directos de la revelación. Así, María se eleva en aquella colina como una nota eterna en la sinfonía divina. Su voz, aquel día, no fue solo oración, fue anuncio. La que llevaría al Mesías en su vientre no solo estaba gestando vida, sino un misterio que estremecería los Zeus e a terra. Durante 3 lunas, María permaneció en la casa de Isabel. Imagínese el eco de aquellas conversaciones secretas, los silencios densos, las miradas que decían más que palabras. Allí, en ese rincón escondido de Judea, 2 mujeres compartían más que una espera. Compartían un destino sellado por lo eterno. Sus cuerpos cambiaban, sí, pero eran sus espíritus los que se alineaban con un designio que escapaba a comprensión humana. La morada de Zacarías se transformó en un santuario profético, donde el antiguo pacto susurraba a Dios y el nuevo extendía su manto. Juan se formaba en el silencio para anunciar. Jesús, en lo oculto, se preparaba para salvar. Fue en este refugio sagrado que María encontró fuerzas para lo que vendría. Porque al volver a Nazaret, no hallaría ángeles ni bendiciones visibles, sino miradas que pesaban como juicios, dudas que se alzaban como muros y un José atrapado entre la razón y la fe. A partir de entonces,
La fe de María no sería probada por lo divino, sino por lo humano. Los días avanzaban, y con ellos, el decreto imperial de César Augusto. Todos debían volver a sus ciudades natales para registrarse. José, de la estirpe de David, debía partir hacia Belén. Y María, ya en los umbrales del parto, emprendió con él una travesía extenuante, unos 130 kilómetros de caminos traicioneros, de valles sombríos y regiones salvajes. Allí iba ella, montada en un asno, mientras José caminaba a su lado, como un guardián silencioso del misterio. Esa imagen, perdida en el tiempo, se convirtió en una de las más sagradas de la fe. La joven madre del Redentor avanzando hacia lo desconocido. Al llegar a Belén, la ciudad hervía de gente. No había lugar. Las puertas estaban cerradas, los refugios ocupados. Finalmente, hallaron cobijo en un rincón olvidado, tal vez una gruta o un establo. Y fue allí, entre el aliento cálido de los animales y la quietud de la noche, que la eternidad irrumpió en el mundo. María dio a luz a su hijo primogénito y lo colocó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Lucas 2:7. En el corazón de la oscuridad nació la luz. Mientras tanto, en los campos cercanos, pastores velaban sus rebaños. A ellos, y no a príncipes ni sacerdotes, se les apareció el resplandor celestial. Ángeles descendieron con una proclamación estremecedora. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Guiados por esa promesa, corrieron hacia el lugar indicado. Y allí, en ese rincón oculto del mundo, encontraron a María, a José y al niño. La joven madre, exhausta pero radiante, contemplaba en silencio el cumplimiento del misterio. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. Aquel nacimiento no fue solo el inicio de una nueva era para la humanidad, fue el despertar de una mujer que había sido tocada por lo eterno. Y nada, desde esa noche, volvería a ser igual. Ahora debía cuidar del Hijo de Dios, alimentarlo, protegerlo, educarlo, pero en lo más profundo, sabía que aquel niño no le pertenecía por completo. Desde la visita del ángel, María comprendía que su maternidad era distinta, tocada por lo sagrado. Al envolver al niño en pañales y acostarlo en el pesebre, lo acogía como madre, pero al mismo tiempo lo ofrecía como el Mesías prometido. Días después, guiados por la antigua ley de Moisés, María y José lo llevaron al templo en Jerusalén. Allí los aguardaba el destino en forma de un anciano. Simeón, un hombre justo, lleno del Espíritu, que ansiaba ver la redención de Israel. Al tomar al niño en sus brazos, sus ojos se iluminaron. Declaró que, al fin, había visto la salvación. Pero su voz cambió al mirar a María. Entonces pronunció una profecía que heló el aire. Y a ti misma una espada te atravesará el alma. Lucas 2:35. Aquellas palabras envolvieron a María como una sombra. La alegría de ser madre del ungido llevaba consigo o peso de una dor que ainda estaba por vir. Desde aquellos días primeros, María habitaba una tensión sutil, cuasi invisible. La dicha del milagro entrelazada con el misterio de la misión. Sabía que su hijo era diferente, elegido, pero las implicaciones aún dormían bajo el velo del tiempo. La infancia de Jesús, silenciada por los evangelios, se desdobraba en un hogar de fe, de antiguas promesas, de espera vigilante. Tras la presentación en el templo, regresaron a Nazaret. Allí, entre la rutina y la reverencia, criaron al niño, sabiendo que cada gesto suyo podía ser un eco de las profecías. María lo observaba todo. Cada palabra, cada paso, cada mirada de Jesús era una pieza del enigma. Pero un suceso extraordinario rompería o veudo cotidiano, revelando algo inquietante sobre la conciencia espiritual de su hijo. Cuando Jesús cumplió 12 años, la familia viajó a Jerusalén para celebrar la Pascua, como lo dictaba la costumbre.
Miles de peregrinos abarrotaban el templo, reviviendo la antigua liberación de Egipto. Para María era un ritual familiar, una fidelidad ancestral. Pero ese año sería diferente. Al concluir la fiesta, comenzaron el viaje de regreso, suponiendo que Jesús iba entre los familiares de la caravana. Era común que los niños caminaran juntos, pero al caer la noche del primer día, el corazón de María se estremeció. Jesús no estaba. Presos de un pavor creciente, María y José regresaron de inmediato a Jerusalén. 3 días. 3 noches de angustia, buscando al niño entre calles, tiendas, muros y sombras. ¿Dónde se escondía el hijo prometido? ¿Y por qué había desaparecido sin decir palabra? Algo más profundo se estaba revelando. Algo que ni siquiera su madre aún podía comprender del todo. La angustia de María se desliza entre las líneas del texto sagrado, casi tangible, como un susurro que atraviesa los siglos. 3 días vagando con el corazón en sombras, hasta que al fin lo encuentran. Allí está Jesús, sentado entre los maestros de la ley, escuchando, preguntando, desafiando la lógica con la profundidad de sus palabras. Todos los que lo oyen se asombran. No es un niño común. María se acerca. Sus palabras emergen con una mezcla de alivio y reproche. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Lucas 2:48. Pero la respuesta del niño es como un eco de otro reino. ¿No sabíais que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Lucas 2:49. María no comprende, no del todo. Sin embargo, guarda aquellas palabras, como quien atesora fragmentos de un misterio que aún no se ha revelado. La Escritura lo declara. Ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas 2:51. Este silencio meditativo será su constante. No alza la voz, no exige, observa, siente, reflexiona. María no reacciona con dureza, sino con la serenidad de quien sabe que está participando en un plan mayor. Una madre que no solo da vida, sino que custodia lo sagrado. El episodio en el templo no es una simple anécdota infantil. Marca una transición, una señal inequívoca de que Jesús ya es consciente de quién es y de lo que ha venido a hacer. Y para María, comienza un lento desprendimiento. Su hijo empieza a alejarse, no por rebeldía, sino por obediencia al Padre Celestial. Y eso, para una madre, es una espada invisible que comienza a atravesar su alma. Después de aquel día, Jesús regresa con ellos a Nazaret. Vive en obediencia, en silencio, como un hijo más en un hogar modesto. Pero María sabe que ese silencio no es vacío, es espera. Porque ese niño que ella cría es el cumplimiento de antiguas promesas. Lo que María no sospecha es que la primera señal pública del ministerio de Jesús nacerá por una palabra suya. El escenario: una boda en Cana de Galilea. Un evento sencillo, familiar, como tantos otros. Pero ese día, en medio de risas, mesas y jarras de barro, lo extraordinario se abrirá paso. Jesús está allí, invitado con sus discípulos. Aún no ha obrado ningún milagro, aún no ha mostrado su gloria. Y entonces, ocurre algo tan cotidiano como devastador para un anfitrión. El vino se termina. Y con ese detalle aparentemente menor, el velo del anonimato empieza a desgarrarse. Una vergüenza silenciosa se cernía sobre los novios y los anfitriones. En una boda, la falta de vino no era un simple contratiempo, era un signo de descuido, una posible humillación pública. María percibe el problema antes de que se pronuncie palabra alguna. Se acerca a Jesús y le dice con una frase tan simple como profunda: no tienen vino. Juan 2:3. No pide, no ordena, solo presenta el hecho. Pero quien conoce a María sabe que cada palabra suya está impregnada de un discernimiento espiritual que va más allá de lo visible. La respuesta de Jesús parece desconcertante, casi como un velo que se niega a levantarse. Mujer, ¿qué tengo que ver contigo?
aún no ha llegado mi hora. Juan 2:4. Para muchos, estas palabras suenan frías, pero dentro del contexto de la cultura judía, el término mujer era respetuoso, no despectivo. Jesús no rechaza a su madre, simplemente declara que su tiempo está regido por el Padre, no por las urgencias humanas. María no discute, no replica, solo se gira hacia los sirvientes y les dice: «Haced todo lo que Él os diga». Juan 2:5. Con estas palabras, se convierte en la primera persona en las Escrituras en guiar a otros a la obediencia directa a Cristo. Aún no se había manifestado ningún milagro, ningún signo glorioso. Pero María sabía que el momento se acercaba. Entonces, en medio de miradas confusas y corazones expectantes, los sirvientes llenan 6 tinajas de piedra, utilizadas para los rituales de purificación de los judíos, cada una con capacidad para 20 o 30 galones, agua común en vasijas antiguas. Jesús les indica que lleven un poco al maestro de ceremonias, y al probarla, algo extraordinario sucede. El agua se había convertido en vino. No un vino cualquiera, sino el mejor servido hasta ese momento. El milagro es discreto, pero colosal. No solo satisface una necesidad inmediata, sino que marca el comienzo de una nueva era. Es una señal profunda, cargada de simbolismo. Ocurre en una boda, imagen eterna de la alianza entre Dios y su pueblo. Se realiza con tinajas destinadas a la purificación, como un presagio de que la antigua ordenanza está siendo reemplazada. Ya no se trata de rituales, sino de relación. El vino, símbolo de su sangre futura, se convierte en el anuncio silencioso de su misión. Y María, al provocar este inicio, cruza también un umbral invisible. De guardiana silenciosa, pasa a ser intercesora activa. Su papel se transforma, pero su esencia permanece intacta. Fe inquebrantable, discernimiento sereno, confianza absoluta. No impone, espera, no presiona, cree, y es así, con el alma en calma y los ojos atentos, que presencia el comienzo de la manifestación pública de su Hijo. Las bodas de Caná marcan la entrada definitiva de Jesús en su ministerio. A partir de allí, los signos se multiplicarían, las multitudes los seguirían, los milagros se volverían públicos. Y María, siempre en segundo plano, seguiría observando, con la mirada silenciosa de una madre y el corazón rendido de una sierva. Pero a medida que el ministerio avanzaba, ella también comenzaba a sentir el peso de un camino que se volvía cada vez más arduo. Con el crecimiento de la obra de Jesús, las multitudes empezaban a seguirlo. Los enfermos buscaban sanidad. Los líderes religiosos lo observaban con desconfianza y los discípulos intentaban comprender la profundidad de sus palabras. María, que seguía de cerca todo lo que sucedía, aparece pocas veces en los relatos de los evangelios durante este período, pero su presencia es estratégica, silenciosa y cargada de significado. No busca protagonismo, pero tampoco se aparta por completo del escenario donde las profecías comenzaban a cumplirse. En cierto momento, los evangelios relatan que María y los hermanos de Jesús fueron a buscarlo mientras él enseñaba a la multitud. Alguien le dijo: «Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo». Mateo 12:47. La respuesta de Jesús puede parecer extraña a primera vista. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando a los discípulos declaró: «Aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Mateo 12:48-50. Estas palabras no fueron un desprecio, sino una revelación del nuevo lazo espiritual que él estaba formando. Jesús no negaba a su madre, sino que ampliaba el concepto de familia para todos los que obedecen al Padre. Y María, como siempre, entendía más allá de las palabras. Sabía que el hijo que había criado ahora cumplía su misión, y que su papel como madre comenzaba a transformarse cada vez más en el de una discípula,
Esta transición es dolorosa, pero necesaria. Después de todo, María vio a su hijo ser rechazado en su propia tierra, acusado de blasfemia y constantemente amenazado por los líderes religiosos. Lo seguía de lejos, con el corazón alerta, con los ojos que habían visto oír promesas desde antes de su nacimiento. Sabía que cada milagro despertaba tanto admiración como odio, fe y oposición. El corazón de madre permanecía sensible, pero María no intentó frenar su misión. No intervino, no llamó a Jesús de vuelta a casa, no cuestionó los planes divinos. Continuó firme, observando, orando, meditando. Su silencio era elocuente, como el de quien ya lo había entregado todo en el momento de la anunciación. La fe de María era práctica. Seguía creyendo, incluso sin comprenderlo todo. Su confianza no dependía de respuestas inmediatas. Era la fe madura de quien vive del sí que ya fue dado, incluso cuando las circunstancias se estrechan. Mientras muchos discípulos abandonaban a Jesús frente a las dificultades, María permanecía. Ella no buscaba honores ni posiciones. Su lugar era al lado de Cristo, donde quiera que ese camino a oscuras conduciera. En aquel tiempo, incluso los hermanos de Jesús no creían en él. María cargaba, además, el peso amargo de la incomprensión dentro de su propio hogar, una casa dividida por la incredulidad hacia aquel que había crecido entre ellos. Su travesía de fe, muchas veces, fue un sendero solitario, incluso bajo el propio techo, y aún así, permanecía en silencio, firme, alimentando en lo más profundo de su alma la esperanza secreta de que todo se cumplía según un plano superior, oculto a ojos humanos. María no era simplemente la madre de Jesús. Era una mujer marcada por el misterio, que había aprendido a confiar en lo invisible, a esperar lo que no se ve, a soportar lo que no se entiende. Y esa fe oscura ardiente como una brasa silenciosa la conduciría al umbral más sombrío de toda su existencia. El día en que vería a su hijo suspendido entre el cielo y la tierra, rechazado por los hombres, pero cumpliendo el propósito eterno de Dios. El Gólgota era tierra de muerte, pero también escenario de redención. Cuando muchos huyeron, María permaneció. Allí estaba ella, a los pies de la cruz, rodeada de una multitud que gritaba, escupía y se burlaba del hombre que un día sanó enfermos y multiplicó pan. El dolor de una madre al ver a su hijo ejecutado injustamente escapa a toda descripción. Pero María, una vez más, no alza la voz. Observa en silencio, firme, aún con el alma destrozada. El Evangelio de Juan revela su presencia en aquel instante decisivo. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Juan 19:25. Aquello no era solo una madre contemplando la agonía de su hijo. Era una mujer frente al cumplimiento de una profecía antigua. Y una espada atravesará también tu alma. María no intenta detener la crucifixión, no clama por justicia, solo contempla, con los ojos bañados en sombra, el plan de salvación desplegarse, aunque eso le cueste el corazón. Jesús, incluso en medio del dolor más agudo, la ve, y con una voz quebrada por la agonía le habla. No la llama madre, la llama mujer. Mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo amado Juan le dice, he ahí tu madre. Juan 19:26-27. Con este gesto, confía a su madre a quien permaneció fiel hasta el final. No es solo una decisión práctica, es un acto de amor insondable, un lazo eterno, una revelación final del corazón filial de Cristo. Al mismo tiempo, señala a María como figura maternal para la comunidad de los creyentes que nacería tras la cruz. Su presencia en aquel instante confirma su temple inquebrantable. No era una simple testigo, era una partícipe silenciosa del dolor que redime. Todos lo abandonaron. Ella, no. Permaneció hasta el último instante, como una sombra firme en el umbral de lo sombrío. Su dolor no era menor que el de los discípulos. Quizá era un abismo aún más profundo, pero su fe,
silenciosa y feroz, era lo suficientemente densa como para no desmoronarse ante aquel colapso sagrado. Lo que María presenció aquel día no fue solo la muerte de un hijo, fue el vaciamiento del Mesías, la negación del justo, el silencio de Dios resonando en medio de la brutalidad humana. Ver a Jesús sangrar, ser burlado, elevado como un condenado y gritar al cielo antes de exhalar, eso quebraría cualquier alma, menos la suya. Y sin embargo ella no cayó, no huyó, no se desmayó. Estaba allí, de pie, junto a la cruz. Ese detalle, aparentemente discreto, es un grito en el misterio. Estaba de pie. Esa postura no era resignación, era resistencia, era dignidad en medio del horror, era fe, intacta, entre ruinas. En ese instante sagrado, la crucifixión selló una nueva misión sobre ella. Cuando Jesús entrega a Juan como hijo, no solo resguarda su cuidado, amplía su maternidad más allá de la sangre. María cruza el umbral, se convierte en estructura viva de la nueva alianza. Ya no es solo la madre del Cristo, es figura, sombra y símbolo de la madre de la Iglesia, de la comunidad que nacería a la luz de una tumba vacía. Ella no fue testigo pasiva del final. María, desde entonces, se convierte en guardiana de la memoria viva del resucitado. Acompañó cada detalle tras la muerte, el descenso del cuerpo frío, la sepultura apresurada, la ausencia que pesaba más que el aire. El silencio del sábado fue sepulcral, pero en su interior aún ardía una brasa de esperanza. Ella sabía. El mismo Dios que había hecho maravillas en su vientre era capaz de revertir hasta la noche más oscura. La crucifixión no fue el final. Ella lo sabía. 3 días después, el rumor de la resurrección comenzó a esparcirse. Los evangelios no narran un encuentro directo entre ella y el resucitado, pero ¿es posible que la madre del Salvador no haya tenido ese momento? Un instante íntimo, lejos de los ojos de los apóstoles, donde el dolor se disolvió en gloria y el llanto se convirtió en júbilo. Ella, que había concebido al Verbo, ahora contemplaba el cumplimiento de la promesa de la vida eterna. Después de la ascensión, ella no desaparece, permanece, está entre los discípulos. En el libro de los Hechos, su nombre resurge como chispa en el silencio. Todos estos perseveraban unánimes en oración, con María, la madre de Jesús. Hechos 1:14. No busca protagonismo, no ejerce autoridad. Es una presencia discreta, pero indestructible. Es sierva orante, aquella que un día dijo, «Hágase en mí según tu palabra». Ahora guarda silencio una vez más, pero su silencio está lleno de eternidad. Ahora aguardaba, en un silencio sagrado, el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. El día de Pentecostés llegó como un susurro incendiario desde el cielo, y en ese cenáculo envuelto en misterio y expectación, es probable, casi inevitable, que María también haya sido tocada por esa llama invisible. Ella, que en otro tiempo conoció al Espíritu como soplo creador en su vientre, ahora lo recibía de nuevo, no para engendrar carne, sino para formar espíritu. No más al Hijo encarnado, sino al cuerpo místico, la Iglesia. Su presencia en ese nacimiento oculto de la comunidad cristiana es como un puente vivo entre lo que fue y lo que vendrá, entre la antigua promesa y la misión eterna. Y entonces, el silencio. La figura de María, tan central hasta entonces, desaparece de las páginas sagradas. Ninguna línea, ningún suspiro sobre su muerte. Los evangelios callan, Hechos ya no la menciona, pero el eco de su presencia siguió reverberando. En la penumbra de la historia, la tradición cristiana conservó su memoria con una reverencia casi sobrenatural. Los primeros cristianos, especialmente en las tierras del Oriente, susurraban sobre un final que no era final. María habría sido elevada al cielo, cuerpo y alma. La Asunción, un misterio envuelto en fe y silencio, proclamado más tarde como dogma. Las iglesias ortodoxas hablan de su dormición, un dormir suave antes de ser conducida a la gloria.
No hay testigos, no hay sepulcro conocido, solo el silencio y la creencia. Pero su historia no se apagó. Como la niebla que regresa con el rocío, María volvió a emerger, no en las escrituras, sino en apariciones. Guadalupe, Lourdes, Fátima. En cada una, su rostro, a veces maternal, a veces severo, surge como aviso y consuelo, como mensajera que no apunta hacia sí misma, sino hacia el Hijo, invitando, advirtiendo, consolando. Aunque fuera de las páginas sagradas, tocó y transformó millones de vidas. Con el pasar de los siglos, María se volvió más que un recuerdo, se convirtió en símbolo de la maternidad que no ata, sino que ofrece, de la fidelidad que no grita, sino que sostiene, del sí que no duda, incluso ante lo incomprensible. Algunos la llaman solo sierva, otros, reina del cielo. Pero más allá de los dogmas y disputas, permanece una verdad. Su historia es una llave para el misterio. Ella estuvo en el principio de la nueva alianza y nunca dejó de caminar al lado de los hijos de esa promesa. En un tiempo donde la fe se desmorona y los valores se disuelven, su figura permanece, firme, silenciosa, viva, no por ser inalcanzable, sino por haber sido intensamente humana. Mujer, esposa, madre, sierva. En esa aparente simplicidad reside su poder más profundo. Ella dijo sí, y ese sí cambió para siempre el curso de la humanidad. La pregunta aún resuena. ¿Adorar a María es bíblico? Esta pregunta, tan antigua como ardiente, ha sido una llama encendida entre los cristianos durante siglos. Para algunos, la devoción mariana es el eco de una fe profunda, casi celeste. Para otros, un velo que amenaza oscurecer la figura central de Cristo. Pero antes de tomar partido en este antiguo dilema, es necesario penetrar en los misterios del lenguaje sagrado y de las tradiciones ocultas en la historia de la Iglesia. Porque no todo lo que parece adoración a los ojos de unos, lo es en el corazón de otros. Allí yace el primer secreto. Comprender que hay diferencias invisibles entre intención y expresión. En las Escrituras, la palabra griega latría, que significa adoración, es reservada exclusivamente a Dios. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Este versículo, como una espada de luz, es un fundamento común entre católicos y evangélicos. Ninguna criatura, por más pura que sea, debe ocupar el trono del Altísimo. Sin embargo, en las sombras de la teología, la Iglesia Católica revela un matiz, una distinción entre adorar y venerar. María no es adorada, dicen, sino venerada con una honra especial, la hiperdulía, por ser la madre del Salvador. La latría es para Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero para muchos evangélicos, esa diferencia se desdibuja en las prácticas del pueblo. Las imágenes que lloran, las procesiones en penumbra, los rezos repetidos con fervor. Todo ello parece a sus ojos un desvío, una niebla que confunde y amenaza con convertirse en idolatría. En la tradición reformada, cualquier mediación que no sea Cristo mismo es vista como una sombra peligrosa. La advertencia resuena en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A la luz de esta verdad, toda aparente adoración a María es sospechosa, una grieta en la roca de la fe bíblica. No obstante, el propio relato sagrado nos muestra a una mujer distinta, envuelta en gracia y misterio. María fue llamada bendita entre todas las mujeres. Lucas 1:42. Reconocida por su fe y por su rendición sin reservas. Hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38, dijo, y con esas palabras abrió las puertas al Verbo encarnado. Honrarla, entonces, no es idolatría. Es reconocer el papel secreto que ella desempeñó en la historia de la redención. Pero la línea es delgada, casi invisible. Cuando la honra se transforma en culto, cuando la madre eclipsa al hijo, el fiel puede extraviarse.
El Concilio Vaticano II lo advirtió en susurros solemnes. María nunca debe estar al mismo nivel que Jesús. Toda veneración hacia ella debe conducir al Cristo viviente. Esa es la verdadera espiritualidad mariana. Una devoción que no se detiene en la figura, sino que apunta, como una estrella en la noche, hacia el sol naciente. Así lo dijo ella misma en las bodas de Caná, cuando el vino escaseó y la fe fue probada. Haced todo lo que Él os diga. Juan 2:5. María, siempre señalando a Jesús. Siempre. Este es el modelo bíblico que debe guiar toda forma de devoción. Un camino sagrado que exige discernimiento profundo. ¿Qué significa realmente adorar? Si se entiende por adoración rendir culto como a Dios, la respuesta es clara y tajante. No. Pero si honrar es reconocer un papel único, insustituible, en la historia de la salvación, entonces la Escritura no guarda silencio, sino que se inclina en reverencia. En este delicado contraste, la división entre católicos y evangélicos se revela no como un abismo, mas como una puerta. Ambos, al final, anhelan lo mismo: exaltar la gloria de Dios. Caminos distintos, sí, pero con una única meta: permanecer fieles a la Escritura y al centro inamovible de la fe, Jesucristo. Y en este mes consagrado a María, quizá la pregunta no deba ser ¿debemos adorarla?, sino algo más profundo, más inquietante. ¿Cómo nos enseña María a adorar mejor a Dios? Esta es una pregunta que no divide, sino que une, pues transforma la mirada, y revela en ella no a una figura para ser exaltada en su lugar, sino a una serva, una voz que susurró sí al plan eterno, y continúa aún hoy inspirando corazones a rendirse como ella lo hizo. Ahora que conoces la verdadera historia de María en la Biblia, con sus matices, sus contextos y significados olvidados por el tiempo, ha llegado la hora de mirar hacia adentro. ¿Cambió algo en ti esta revelación? ¿Puedes ver ahora, con más claridad, la profundidad del plan divino al elegir a una joven común para llevar lo extraordinario? Y lo más inquietante, ¿estás dispuesto tú a dar el mismo sí que ella pronunció, aún sin tener todas las respuestas? María no fue una diosa, ni una aparición inalcanzable. Fue mujer, fue madre, fue obediente, fue valiente, y lo que Dios hizo en ella, todavía desea hacerlo en todos los que se atreven a confiar sin reservas. Por eso detente, escucha. ¿Has oído la voz de Dios con el mismo corazón humilde que ella tuvo? ¿Estás dispuesto a obedecer incluso cuando los caminos parecen envueltos en niebla? Si esta historia resonó en ti, deja un comentario. Quiero vivir como vivió María. Así sabremos que no solo escuchaste, sino que te sumergiste. Y no olvides compartir esta verdad con alguien que quizá necesite reencontrar la fe que María jamás perdió. Y si has llegado hasta aquí, es porque valoras contenidos bíblicos profundos, serios y reveladores. Así que suscríbete ahora mismo. Activa la campana de notificaciones para recibir más historias como esta, sin exageraciones, sin máscaras, solo raíz, revelación y crecimiento espiritual.